Buenas tardes de nuevo. Vamos a retomar la sesión de esta tarde. El tema que tenemos ahora es el que aparece en la pantalla: el origen de la filosofía, la imago metafísica del mundo antiguo, y es a lo que nos vamos a dedicar en esta sesión. Ya empezamos. A ver, que esto no va. A ver, la técnica. Ahora, a ver. No. A ver si lo conseguimos. Para los que nos dedicamos a las cosas del mundo antiguo, los aparatos estos ultramodernos nos dan algún dolor de cabeza. Bueno, lo que pretendemos hacer en esta sesión es abarcar estos puntos. Primero introduciremos la cuestión, luego nos detendremos en definir qué es, intentar definir, aproximarnos a ver qué es una imago metafísica y para qué sirve. Luego nos centraremos en la imago metafísica del mundo antiguo y finalmente en la imago metafísica de la Grecia antigua y a continuación pues concluiremos. Esto sí, se queda mal. Entonces vamos a ver. Vale. A ver. Solo con la flecha. Con esta. Ah, vale. Y en lugar con el redondel. Pero no, perdón, con esto. Sí, vale. Con esto. Vale, de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, para empezar, vamos a traer un poema de José Jiménez Lozano, de Elegías Menores, que titula Mundo Viejo, Mundus Senex. Y dice don José: son 30 siglos de cultura y el tiempo no perdona. Modernidad, pantaloncitos cortos, viajes de turismo. ¿Cómo decir a este pobre mundo que es un viejo? No recuerda haber vivido. A mí me parece que el poema es duro, es fuerte, que describe el contexto de la posmodernidad, sobre todo en relación con el mundo antiguo. Parece que vivimos en el tiempo actual dedicándonos, como decía antes don Alberto Bernabé con los romanos, al hic et nunc, ¿no? a lo que tenemos aquí delante, y no recordamos haber vivido. Pero es que son 3000 años de civilización occidental y en ellos ha pasado de todo. Y conviene quizás volver sobre esto, ¿no? Bueno, si uno, antes de entrar en este curso, en esta sala, se asoma un poco por lo que hay por allí fuera, pues el inevitable COVID con el que ya estamos revestidos, ¿no? O las múltiples manifestaciones, desde las de hace ya un año hasta las de ayer en Holanda, la democracia que parece que se cae a trozos, las guerras que no nos dejan en paz nunca, y tantos problemas que podemos pensar, bueno, nuestro contexto es el caos, no en el sentido griego original de síodo, sino en el sentido ya romano y posterior, ¿no? de caos absoluto, de desorden, y los problemas del mundo actual. Ese es nuestro contexto, vivimos metidos allí. Entonces, nosotros esta tarde nos dedicamos a pensar en imago metafísica de los antiguos griegos. ¿Para qué? ¿A qué sentido tiene que nos recluyamos en esta sala o cada quien en su casa delante del ordenador, haga abstracción de todo lo que pasa afuera y vamos a pensar qué pensaban los griegos? Puede ser podemos pensar, pues para comprender el horizonte de la filosofía griega, queremos tener como la base el contexto cultural, intelectual de por qué se produce Grecia, eso que llamamos Grecia. ¿Pero para qué?
puede ser una huida o un mero divertimento, mera curiosidad, erudición, incluso arqueología, ¿no? Entonces vamos a dedicarnos al estudio del pasado por ver lo bonito que era y al margen de lo que vivimos nosotros. O puede ser también para poder vivir nuestro mundo y renovarlo. Y yo creo que esto es el sentido, desde luego, de este curso y espero que también de esta conferencia, ¿no? ¿Y cómo renovarlo? Pues encendiendo el entusiasmo con la experiencia de la belleza, iluminando el criterio con el entendimiento de la verdad y forjando el carácter con la elección del bien. Entusiasmo, criterio, carácter, que son como tres ámbitos de nuestra existencia y me parece que los antiguos griegos sabían de eso, lo vivieron y nos lo dejaron como herencia. Y ellos se entusiasmaban con la belleza, buscaban desde luego la verdad y tenían una cierta idea de lo que era la justicia, el bien y querían construir su civilización sobre ello, ¿no? Y nos lo dejaron en herencia. Entonces yo creo que precisamente porque nuestro contexto es el del caos, quizás tenemos que recuperar y repensar esas cosas. Por eso quizás sería oportuno volver a escucharles a los antiguos griegos y aprender de ellos los fundamentos de aquella antigua sabiduría que construyó nuestra civilización. ¿Qué es una imago metafísica? Vamos a empezar a hablar de imago metafísica o de imágenes metafísicas. Y vamos a detenernos en qué es, para qué sirve, cómo funciona. Lo que vemos en la pantalla son tres manifestaciones de tres imágenes metafísicas distintas, una egipcia, otra siria y otra griega, que tratan en el fondo el mismo problema. En la imagen superior, la egipcia, vemos al dios Horus, que está alanceando una especie de hipopótamo, que es el dios Set, que es el causante del caos y del mal, y que ha matado al dios Osiris, y entonces Horus está ayudado por su madre Isis. ¿Vale? Entonces es el enfrentamiento del mal contra el bien, o del bien que termina venciendo al mal. Lo mismo está reflejado en la imagen inferior, que es justo recoge uno de los momentos del poema que citaba don Alberto en la sesión anterior. Marduk matando a Tiamat. El dios bueno Marduk matando persiguiendo, dando caza a la diosa Tiamat, ¿no? El principio del caos, ¿no? Y luego está la siguiente imagen, que es una gigantomaquia, los dioses atacando a los gigantes. Los gigantes son esos dioses primordiales que surgen también de ese mundo sin orden, sin caótico, y los dioses, la generación de Zeus, y sus hijos le ponen el orden, ¿no? Entonces es un fondo común en las tres visiones, pero con matices distintos. El primero, Egipto, es vida y muerte, sobre todo. El segundo es pues esa metafísica dualista de bien y mal, materia-espíritu, propia de la Mesopotamia. Y el tercero es el caos, el orden ya luminoso del reinado de Zeus, ¿no? Pues vamos a hablar de eso. He preferido poner el término en latín imagen metafísica o imago metafísica, porque me parece que es más preciso que este otro, que quizás es más común, que es el de Weltanschauung en alemán, que es un término forjado, usado y difundido sobre todo por Dilthey, filósofo de la historia, que se suele traducir por cosmovisión, cosmovisiones, incluso mejor en plural que en singular, a partir del enfoque que da el autor alemán, porque él dice que hay distintas visiones del mundo, que cada una forma parte de su propia época o su propio ámbito y que entonces pues terminan siendo incomparables, ¿no? Él dice en un momento determinado, viene a decir que estas cosmovisiones surgen a partir de la experiencia de la realidad, del sentirla, ¿no? Y entonces nosotros valoramos esas experiencias y eso nos pone en situación de decidir para actuar con la realidad, ¿vale? Entonces dice en un momento determinado, todas las ideas del mundo se intentan dar una solución completa al misterio de la vida. Entonces, ¿para qué sirven? Bueno, pues para dar solución al misterio de la vida. Entonces, la vida es un misterio
Él lo explica ampliamente, ¿no? Y lo reconoce. Hace falta solo abrir los ojos y darnos cuenta de que hay muchas cosas que no comprendemos, pero que queremos comprender. Y entonces una cosmovisión, dice él, una idea del mundo, intenta darnos una respuesta lo más aproximada posible al misterio de la vida. Implican por lo regular la misma estructura. Esta estructura es siempre una comprensión o conexión unitaria, y esto es muy importante, conexión unitaria. No es hasta aquí un aspecto y luego otro, sino que hay una fluidez de uno a otro, en la cual, sobre la base de una imagen del mundo, se deciden las cuestiones acerca de la significación y el sentido del mundo. Y se deduce de esto el ideal, el sumo bien, los principios supremos de la conducta de la vida. Entonces, tenemos unas experiencias, pensamos algo a partir de ellas y luego nos figuramos un ser y un deber ser y, en consecuencia, intentamos obrar con más o menos acierto, ¿vale? Y eso es lo que, según él, configura las distintas imágenes del mundo, como le está naturalmente en el siglo XIX. Hace un estudio pues bastante cientificista y positivista de esto, y quiere como definirlo todo muy bien, y termina diciendo pues favoreciendo un cierto relativismo. Vamos a pasar esto. Entonces, ¿qué es la imago metafísica? Bueno, si nos atenemos a la interpretación que se deriva de lo que dice Dilthey, podemos derivar en un historicismo, digamos, fuerte, que hace que una sociedad o un tiempo histórico no tenga realmente conexión con otro, y tenga que ser juzgado solo en su propia realidad, y que no hay realmente nada en común con los demás. Eso puede llevar al relativismo y también, y desde que Dilthey habló hasta nuestros días, esto ya no solo teoría, sino también tristemente práctica, ¿no? También genera ideología, ¿no? Entonces, las cosmovisiones pueden derivar o cristalizar en ideologías, ¿no? Como nosotros no pretendemos eso, y desde luego no pretendemos pensar que los griegos tenían algo en esa dirección, sí tenemos que reconocer que hay un fondo de verdad en lo que dice Dilthey, y es que hay vivencias, hay teorías y hay acciones. Entonces, la vida humana está de alguna forma constituida por eso, ¿no? Nuestra experiencia de la realidad pasa por vivencias, por teorías y por acciones. Las vivencias generan una imago metafísica, lo que llamamos una imago metafísica, una imagen que va más allá de lo físico. Sí, que no es simplemente lo que veo. Lo que veo es un mundo más o menos de colores, pero ¿qué significa ese mundo? El significado profundo de las cosas, que no me es evidente, eso es fruto de una racionalización, de una labor intelectual que opera sobre mis vivencias. Y esa imagen metafísica se plasma en el arte, en la filosofía, en la literatura, en los hechos de los hombres. Todo lo que hacemos de alguna forma refleja nuestra propia imagen metafísica. ¿Qué pienso acerca del mundo? Bueno, pues que tengo una casa y que para salir al mundo tengo que cruzar la puerta. Si no pensara eso y no formara eso parte de mi imagen metafísica de la realidad, no podría salir de casa. Pero entonces, todo lo que hago, grande y pequeño, se basa en lo que yo pienso de esa realidad, de esa imagen, en donde no son solo ideas, sino también, originalmente, experiencias, sensaciones, y proyecto o derivo o descubro valores, principios, normas, etc. Particularmente, todas esas imágenes se plasman particularmente en los relatos que forman la memoria de los pueblos y de la que nutren su vida. Aquellos mythoi, los mitos de los que nos hablaba don Alberto Bernabé. Entonces, los mitos, ¿por qué son tan importantes y por qué son, en Grecia, también el principio de la filosofía? Precisamente porque son las imágenes metafísicas más antiguas, las primeras, las más arcaicas. Y entonces nos dan una primera organización del mundo. Y por eso también se plasman en las religiones, auténticas o sucedáneas. Entonces, cuando antes hablábamos de las ideologías son sucedáneas de la religión, porque son o intentan ser explicaciones totalizantes de la realidad. Es decir, una religión es la explicación del todo, de Dios, del mundo, del hombre, de absolutamente todo. Bueno, una ideología de alguna forma también pretende ser eso. ¿Y por qué tiene que ser esto así? Pues porque es el plano en el cual nos movemos, ¿no? Por eso esta imagen de Norman Rockwell, el pintor americano de la regla de oro, ¿no? Y ahí están pues representadas distintas
cosmovisiones religiosas que, sin embargo, a diferencia de lo que planteaba Dilthey, sí que tienen cosas en común, sí que tienen eso, la regla de oro en común, por ejemplo, ¿no? Hay elementos en común. ¿Para qué sirve una imago metafísica? Bueno, es una imagen de la realidad que se funda en vivencias originarias, en su comprensión intelectual y en las acciones libres derivadas de ello. Esto es muy importante distinguirlo, no para separarlo, porque a veces podemos, y hay momentos en donde quizás nos orientamos más hacia uno de estos elementos que hacia otro, y podemos marginar los otros y caer en reduccionismos. Y generar visiones de la realidad también reducidas, ¿no? Es importante distinguir estos elementos porque los tres constituyen la imago metafísica. Hay vivencias originarias y las vivencias se viven, se sienten, se experimentan. Pero que se experimenten no quiere decir necesariamente que se piensan. El pensarlas viene después, precisamente porque las siento. Sí, pero entonces lo primero es vivirlas. Cuando caigo en la cuenta de ellas, entonces empieza el segundo momento, eso de momento entre comillas, porque el paso puede ser casi eso, inmediato, ¿no? Que es la comprensión intelectual. ¿Qué me ha pasado? Pronto, tengo frío, pero caigo en la cuenta de que tengo frío. Lo primero es sentirlo. Entonces, siento el frío y luego digo, anda, hace frío. Y entonces viene a continuación lo siguiente. ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues me cubro, pongo la calefacción, enciendo la hoguera. Tengo que hacer algo respecto de esto que he comprendido, ¿sí? Basta una comprensión mínima. No necesito, para saber que tengo frío y poder encender una hoguera, no necesito saber que, pues como decía también don Alberto antes, que el frío no existe, ¿no? Sino que lo que es ausencia de calor. Lo experimento y tengo una intuición y vivo ya en una cultura que tiene unos recursos y entonces vivo de ellos y forman parte de mi cosmovisión y entonces enciendo la calefacción, punto. O me pongo un abrigo, ya está. Entonces, pero eso que pasa en algo tan sencillo como abrigarme, pasa también a la hora de interpretar los hechos, bueno, la manifestación de los holandeses ayer. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y claro, la diferencia de interpretación pasa por las diferencias de cosmovisiones que a veces, o de elementos distintos en las cosmovisiones particulares que a veces tenemos. Entonces, se expresa en todo, fundamenta también todo. Una cosmovisión fundamenta todo lo que voy a hacer, ¿no? Y en la medida en que es compartida, fundamenta también las relaciones sociales e históricas. ¿Por qué surgen los pueblos? Porque comparten visiones de la realidad. Si no las compartieran, no podrían comunicarse. Y entonces pues estarían en permanente conflicto, no podrían construir nada juntos, ¿no? No podríamos construir nada juntos. En el fondo, una cosmovisión es el mapa de la realidad en el que nos movemos. Y el mapa no es quizás la realidad, pero es lo que necesito para poder saber dónde está la boca de metro para volver a casa, ¿vale? Entonces, eso es importante. Y de nuevo aquí pues tenemos en Egipto, en Asiria y en Grecia tres modos distintos de concebir, por ejemplo, la relación con los dioses o qué son los dioses, ¿no? Y cuál es nuestra relación con ellos. Nuestra relación en los tres casos es de sacrificio, ¿no? Entonces es una relación, por ejemplo, en donde ofrecemos algo a los dioses. Y entonces pues está el sacrificio al dios del sol, que está allí representado con esa especie de alas, rayos y tal, en la primera imagen, o el sacrificio a Osiris, o el sacrificio a Atenea, que está además conversando allí plácidamente con los dioses mientras le llevan, en la procesión de las panatenaicas, le llevan el peplo para revestir a la imagen, ¿no? Y están allí los oferentes doblando el peplo o desdoblándolo y tal. Claro, pero el modo que tienen estos distintos pueblos de expresar ese mismo acto de relación con los dioses es distinto ¿en función de qué? En función de su genio particular, de aquello en donde ponen el acento, de su preocupación vital más importante, de su concepción en el fondo de la realidad, ¿no? Y también naturalmente de su destreza artística. Pero esa destreza artística es igualmente fruto de esa visión de la realidad. Tengo que entrenar la mano tallando la piedra de tal forma que pueda reflejar lo más exactamente posible la realidad. Bueno, eso implica un deseo de reflejar en la imagen la realidad misma.
que es quizás distinto de la primera imagen asiria, que es como muy esquemática, o la misma imagen egipcia, que es, pues claro, no conocen la perspectiva y ese tipo de cosas, pero hay también un elemento simbólico que quizás pasa a un segundo plano en el arte griego, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la cosmovisión es también distinta, ¿vale? Un autor del siglo IV-V, muchos siglos antes de Dilthey, había ya meditado sobre esto, ¿no? San Agustín nos habla, y lo toma además de autores anteriores, particularmente de la tradición neoplatónica, ¿no? del esse videre amare, del existir, del ver como pensar o conocer, ¿no? Y del amar, y amar como elegir, ¿no? Y entonces, claro, él lo relaciona con la Trinidad, y entonces es un esquema trinitario, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y cada uno de estas personas de la Trinidad tiene su reflejo en la creación y por tanto en la existencia, y entonces en todas las cosas hay un existir, hay un comprender, un vider, pero videre con sentido intelectual, un comprender la realidad, el logos de la realidad, el verbum, ¿no? el Hijo, la presencia del Hijo, y el amare, ¿no? el tender hacia el bien. Y entonces aquí están presentes el existir, la verdad y el bien, ¿no? Entonces son elementos estéticos, teóricos, prácticos que forman parte de estas cosmovisiones y que por tanto explican precisamente lo que somos. Porque nosotros tenemos una existencia, esa existencia busca comprender la realidad, es decir, estamos abiertos a la verdad de las cosas, a un conocimiento verdadero y además a una interacción, a elegir la realidad y a elegirla como buena. Por tanto, pone en juego para empezar, nuestra capacidad estética, el darnos cuenta de que estamos en la existencia. No somos una piedra, sino que sentimos la existencia, estamos en ella, pero luego pensarla, ¿qué significa? Y querer encontrar la verdad de lo que significa, no lo que yo me imagino, no lo que me gustaría, sino la realidad de las cosas, el conocimiento verdadero. Y luego elegirla por el aspecto de bien que tiene. Entonces, describe ese fondo de lo que es nuestra experiencia y la relación que tiene con una cosmovisión o como una imagen de la realidad, ¿no? Y además insiste en esa unidad de esa imagen, en la integración de los ámbitos. El existir deriva en el comprender lleva al actuar, pero eso genera un nuevo existir, un nuevo tipo de realidad que pide ser comprendida, que pide ser reactuada. Entonces es un proceso de ida y vuelta, de círculo, no es cíclico, es como en incremento, ¿vale? Todo esto tiene que ver también con, sobre todo si nos remontamos o intentamos intencionalmente remontarnos al origen de las cosas, ¿no? Ya sea en nuestra vida personal o en la vida de la humanidad, con experiencias fundamentales originarias. Entonces, ¿qué es lo primero que sentimos? ¿Qué es lo primero que experimentamos? ¿Y cómo son los primeros datos de comprensión que tenemos? La primera conciencia, las primeras conciencias que tenemos y las primeras elecciones que tenemos, ¿no? Esto en psicología evolutiva es importantísimo, es decir, ¿qué es lo primero que ve un ser humano, ¿no? Y cómo es acogido y qué experiencias tiene, porque eso determinará también en gran medida su visión de la realidad, ¿no? Hay una interacción, por tanto, entre todo eso y luego en esos mapas de la realidad que son las cosmovisiones, parece que como que descubrimos distintos ejes, ¿vale? Y entonces encontramos que la realidad es pues lo que es externo a nosotros como distinto de lo que es propio. Y entonces descubrimos que hay una naturaleza, el mundo, lo que llamamos mundo, ¿no? O naturaleza. Naturaleza en latín y en griego, physis, es lo que brota, lo que nace, lo que está allí, antes de que llegáramos nosotros. Y nosotros nos encontramos metidos en la naturaleza, pero no somos la naturaleza. Y esa es una primera distinción. Yo no soy los árboles, yo no soy el conjunto de los astros, yo no soy el conjunto del planeta. Soy un bichito dentro de ello, ¿no? Y entonces por eso, aunque se ve muy mal en la imagen, porque está aposta puesto muy pequeñito, es el Homo quadratus, el hombre de Vitruvio en el esquema de Leonardo, ¿no? Entonces, claro, el hombre está allí en el mundo, pero es una cosa pequeñita, indistinguible y tal, y está allí, pero es distinto del mundo. Y es distinto, bueno,
No sabemos si somos distintos, pero nos creemos distintos del mundo. O vendrán los ecologistas profundos para decirnos que somos un bichito más en la cadena cíclica, ¿no? Y ya está. Pues probablemente, pero el hecho es que todas las culturas han sentido que el hombre es distinto del cosmos de alguna forma, ¿sí? Está en el cosmos, pero es ligeramente distinto, ¿vale? Aunque forme parte de ciclos y todo lo demás, ¿vale? Entonces, entonces hay un primer ámbito pero luego hay un segundo ámbito que es lo distinto, pero que a la vez es semejante, el hombre o los seres humanos, ¿sí? Entonces, yo soy yo y tú eres tú, ¿no? Cada uno de nosotros es cada uno de nosotros. Y hay cosas que nos hacen parecidos y por eso podemos estar hablando entre nosotros y más o menos nos entendemos, más o menos a veces incluso nos entendemos, y formamos una sociedad, pero en esta sociedad cada uno es cada uno. Y es verdad que las sociedades antiguas son quizás menos individualistas, pero hay individuos y los individuos tienen su corazoncito, es decir, tienen su sentido de pertenencia a una comunidad precisamente porque tienen un sentido de yo soy yo, ¿vale? Entonces hay como un segundo plano en donde están los hombres, pero los hombres hay unos más próximos, otros más lejanos, unos que son, y luego estoy yo. Y luego hay un tercer plano que es lo intuido, lo profundo, lo misterioso, lo que no se ve, que también es una intuición común en todas las culturas, como que no es exactamente el mundo, que probablemente está en el mundo, que quizás es posible identificar o proyectar o relacionar las dos cosas, pero que desde luego no es evidente. No se ve como veo los pinos y las montañas. Yo veo los pinos y las montañas. ¿Qué hay detrás o en el fondo o dentro de los pinos y las montañas? No lo veo, ¿sí? ¿Qué hay en el fuego para que queme? No lo veo. Y entonces está lo divino, los númenes, ¿no? Los númina. Entonces, Dios, Dios como nombre técnico, si queréis, pero ese ámbito de lo espiritual, lo intangible, pero que de alguna forma me doy cuenta de que actúa en el mundo y en relación conmigo. ¿Y por qué me doy cuenta de esto? Bueno, pues porque hay cosas que el pino como pino no me explica, que la montaña como montaña no me explica, que tampoco me la explican los demás seres humanos y no me la explico yo. Entonces algo tendrá que pasar por allí, aunque yo no lo vea, ¿sí? Y entonces la existencia, el conjunto de la existencia de alguna forma, tiene como esos tres ámbitos. Y las cosmovisiones operan sobre esos tres ámbitos y determinan las relaciones, en función de las experiencias y las interpretaciones que dan de ellos, las relaciones que hay entre los tres ámbitos. Y entonces vamos a hablar justo de esto, de las relaciones de esos tres ámbitos en la mentalidad del mundo antiguo, ¿vale? Entonces, antes de seguir de entrar en ello, es importante recordar esto. El existir se refiere a emociones, a sentimientos, a vivencias prerracionales, no irracionales, sino prerracionales, es decir, antes de ser analizadas críticamente, y genera en el actuar o en el interactuar, genera lo que terminan siendo los ritos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el rito busca que yo sienta la realidad, esa realidad primigenia del mito. Por ejemplo, tengo que, decía antes don Alberto, el mito intenta, pero en el rito intenta renovar el origen, ¿no? Restablecer el origen, que yo lo sienta como nuevo, ¿sí? Que yo haga el propósito de año nuevo diciendo, hoy empieza mi vida. Bueno, cada vez menos empieza, pero hoy tiene que empezar mi vida. Bueno, pues tengo que sentirlo, ¿no? Que sentir incluso la exultación, la alegría del inicio, ¿sí? Luego veo mi edad y digo, pues ya no es tan inicio, pero eso es ya el segundo momento, eso es ya la racionalización, pero yo necesito sentir, ¿vale? Entonces el existir opera sobre la emoción y genera rito. El pensar genera ideas, porque es ¿qué pienso? Porque ya tengo una edad y entonces pues que ya, como no me dé mucha prisa, voy a renovar pocas cosas, ¿no? Entonces ya es un creer, ¿no? Pero unas creencias, unas ideas, unas teorías que explican e interpretan, y luego el querer, que genera unos valores. Esto lo prefiero a esto otro. Una jerarquía, unas dignidades, unos principios, y por tanto también unas normas. Ritos, creencias, normas nos hablan, por ejemplo, de religión.
Por eso las cosmovisiones generan o se mueven en el ámbito de las religiones, pero también de ideologías. Si yo creo determinadas cosas porque las he sentido, entonces tiendo a hacer también ritos, aunque sean manifestaciones o yo qué sé qué cosas, ¿no? Y por supuesto hay que cumplir unas normas y votar al partido y elegirle y eso es decir, porque es un sucedáneo de eso y porque opera en el ámbito de las cosmovisiones. Y todo eso quiere integrarse en una unidad, y esa unidad es la imago metafísica que se expresa particularmente en el mitos o en la religión, ¿vale? Y son, como decimos, planos de la existencia, y los planos tienen centros. La imagen que veis en la imagen inferior es un mapa del mundo. Allí vemos efectivamente el río océano que circunda la Tierra, ¿vale? Pero a diferencia de, claro, es de una cosmovisión distinta a la que tenemos nosotros hoy. Para nosotros el mapa del mundo es la imagen de Google Earth, en donde tenemos el lugar preciso exacto a 3 metros del techo de tu casa para saber exactamente qué sucede en el mundo. El control completamente positivista de todo lo que ocurre en el mundo, ¿no? Google Earth es la realización de aquel cuento de Borges del mapa del imperio. Si recordáis que los geógrafos del imperio quisieron hacer un mapa tan exacto del imperio que tenía la misma dimensión del imperio. Con lo cual, o el imperio sobraba o el mapa sobraba. Entonces, ¿por qué? Porque ya no sería para nada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es Google Earth, es decir, sabes exactamente dónde están las cosas. ¿Y para qué sirve? Para que llegado el momento, por el balcón de casa, te metan una bomba con un dron y acaben contigo. Ya está, es decir, el control total, ¿no? El conocimiento que es poder. Bueno, pues ya está. Claro, esa imagen, esa imago metafísica que tenemos hoy del conocimiento perfecto de cada decímetro cuadrado de la Tierra es muy distinta del mapa del Burgo de Osma, en donde el mundo es una circunferencia, si queréis un plato, pero ¿cuál es el centro? Tiene un centro, y el centro es Jerusalén. ¿Y por qué es el centro? Porque en el espacio se junta también el centro del tiempo. Entonces, la redención humana sucede allí, con lo cual explica tiempo y espacio. Y luego aparecen 4 datos, ilustrados con cabezas de santos. Y ya está. Y aparece Roma, y están luego los antípodas allí, con esos pies tan grandes y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es una comprensión distinta de la realidad. Y lo importante no es saber qué ocurre en cada centímetro cuadrado, sino el significado que tiene lo que ha ocurrido en la historia. Y cómo lo que es el centro de Jerusalén se ha irradiado a todas las partes del mundo y las vivifica. Y si tú quieres ir de España a Jerusalén, sabes que te vas a encontrar con el camino o por el mar o por tierra con Roma y que tienes que venir a Pedro y Pablo en Roma y este tipo de cosas. Es más una interpretación de la realidad que la descripción precisa de ella. Porque en la cosmovisión de esa época importa mucho más el significado que la descripción precisa de las cosas, ¿vale? Bueno, pues, ¿cuál es la imago metafísica del mundo antiguo? Bueno, para esto hay que hacer varias cosas. Primero, olvidar la historia, luego ver o sentir la experiencia desnuda de la naturaleza, reflexionar un poco sobre el caos y el orden, ver la relación de mundo, dioses y hombres en el mundo antiguo y ver el vínculo de todo ello, que a nuestro modo de ver es la majestas, ¿vale? Esto es una imagen un poco trucada con Photoshop y tal, pero vamos, muy efectista de lo que es una tormenta, donde vemos pues eso, la fuerza de la naturaleza, ¿no? El rayo, las nubes, el viento, todo eso. Vale, hay que olvidar la historia para comprender el mundo antiguo en gran medida. A mí me parece que es un ejercicio saludable, por lo que decíamos al principio, estamos a veces muy metidos en el aquí y ahora y me da la impresión de que estamos un poco como en esta biblioteca de Nueva Zelanda después de un terremoto. ¿Vale? Entonces tenemos todo el conocimiento del mundo reunido ahí en la biblioteca, pero todo caótico. Y entonces nos da igual un libro de matemáticas que un libro de poesía, que un libro de física, que un libro de historia, que una novela, que un cómic. ¿Por qué? Porque no distinguimos en qué estante va cada cosa. Y entonces en nuestro mundo actual está exactamente al mismo nivel Aristóteles que, no sé, pensad en cualquiera.
ya está, ¿vale? Que el último futbolista o la última modelo o el último adolescente youtuber que se ha ido del país con sus riquezas a otro sitio. Bueno, pues están exactamente al mismo nivel. Y hombre, quizás deberían estar en estantes distintos, aunque sea para localizarlos, aunque sea para decir, bueno, pues este me va a hablar de estos temas y este me va a hablar de estos otros. Y no ya por profundidad, sino para más o menos poder caminar a través de la biblioteca sin tropezarme con los libros, ¿no? Y entonces, pues, da la impresión, muchas veces, que está eso todo revuelto. Nuestra imagen metafísica es una ensalada de todas las cosas en donde no distinguimos ya la lechuga del tomate ni el vinagre del aceite, ¿vale? Y quizás para eso, para poner un poco de orden en nuestra propia imagen del mundo, conviene ver la del mundo antiguo, pero para eso conviene olvidar la historia. ¿Por qué? Porque eso, nuestro momento es imágenes fragmentarias y polarizadas. Sentimos sin pensar y sin actuar, y entonces generamos el emotivismo que surge con fuerza en el siglo XX, ¿vale? Entonces solo sentimos, ¿no? Y entonces todas nuestras leyes tienen que ser, porque la gente lo siente, y todos nuestros criterios tienen que ser, porque ¿cómo no? Si es tan bueno y tal, todo es sentimiento. Pero también queremos sin sentir y sin pensar. Esto hay que hacerlo, la acción por la acción, y hay que producir por producir. Y entonces, pues, el voluntarismo del siglo XIX, del cual también somos herederos. O pensamos sin querer y sin sentir, y somos en eso herederos del racionalismo del XVIII, ¿no? Entonces, la razón fría y tal. Y como no integramos las cosas, nuestro siglo lo tiene, como decimos, todo revuelto, ¿vale? Nuestra imago metafísica está formada a lo largo de miles de años y es necesario tener una cierta idea de cómo se ha ido elaborando. El mundo antiguo y medieval nos parece que tiene una voluntad de integración en esto, ¿vale? Y de un cierto orden. Pero para eso es necesario hacer ese ejercicio de abstracción, de olvido de todo lo que nos ha traído hasta aquí, para intentar ver el mundo como lo vieron los hombres antiguos, con esa mirada del Auriga de Delfos, que es impresionante, ¿no? Que es mirando el mundo, mirando la meta, mirando la tensión, o sea, ¿qué va a pasar, ¿no? Pero así, mirando intensamente. Y entonces tendremos que olvidarnos de cosas en las que vivimos instalados quizás sin darle demasiada importancia hasta que las perdemos, ¿no? Como las democracias actuales y la globalización. Y entonces, pues claro, vivimos dándolas por supuesta, pero claro, cuando entra un búfalo en el Capitolio decimos, ¿qué está pasando? Pero ¿qué era la democracia? ¿Qué era la democracia? Bueno, pues tenemos que olvidar que los griegos no vivían en esta democracia. Los totalitarismos y ese voluntarismo, Marx y Smith, las dos cosas, ¿no? La economía y el poder, el romanticismo, el sentimentalismo romántico, ¿no? La pasión y bueno, pues todo eso. 1789, la Revolución Francesa y los ideales de libertad, igualdad, fraternidad, que hoy nos suenan tan bien. Bueno, pues eso a los griegos no así, ¿vale? Y al mundo antiguo, vamos, cuéntaselo tú a los súbditos de Tutmosis III. Entonces, claro, te van a decir que de qué vas, ¿vale? Entonces, la Ilustración y el racionalismo, el Tratado de Westfalia, la convivencia de los estados-nación, bueno, pues todo eso, el mundo más o menos ordenado hoy, pues en el mundo antiguo no existía. 1492, la primacía europea. Claro, en la antigua Grecia, la primacía europea, no, la primacía era Egipto, era Babilonia, era Persia, era eso. Washington, ¿dónde está? Y Londres, y Madrid, no. Entonces, el siglo XIII, las universidades y la ciencia, bueno, pues todo eso está por descubrir. La dignidad humana, el cristianismo, que en gran medida, pues claro, ha determinado la cultura posterior, y nuestro sentido del hombre, y nuestro sentido del mundo, y nuestro sentido de Dios. Entonces, claro, eso ha cambiado completamente. Y por supuesto la filosofía griega, porque vamos a ir al principio de la filosofía griega, a lo que había antes de Homero. ¿Qué había antes de Homero? Pues antes de Homero los hombres se encontraron, los primeros griegos, se encontraron con Micenas, que es la imagen esta última, ¿no? La puerta de los leones de Micenas, que es una construcción megalítica donde todavía hay reyes poderosos, o con Creta, el palacio de Nosos,
reyes más poderosos que los de Micenas, los hititas, que era un imperio importante del que apenas ahora estamos empezando a saber algo, pero que para ellos era una realidad viva, es decir, ellos tenían muy próximo lo que eran los hititas, ¿no? Y eso, Mesopotamia, con los asirios, y luego Egipto, con su grandeza y sus misterios, y su ciencia, y su conocimiento, y su religión, y sus mitos. Y eso era la historia del mundo. Una gozada para presentar la selectividad. Pero claro, no había selectividad, ¿no? Entonces, claro, ¿y qué había? Pues una concepción de la historia muy distinta de la que nos darán Heródoto y Tucídides. Muy distinta. Las historias de los egipcios y de los asirios son crónicas de reyes, con los hechos que han hecho, y a mayor gloria suya. Y las causas, y por qué, y para qué, y las relaciones, y qué sentido tiene. Eso será un invento griego. ¿Sí? Entonces, hay grandes hechos, grandes construcciones, grandes imperios, pero nada de lo que está por venir. Y es necesario mirar el mundo de esa forma. Y mirar el mundo de esa forma supone tener también o intentar imaginar la experiencia desnuda de la naturaleza. La semana pasada tuvimos una leve caricatura de lo que puede ser la experiencia desnuda de la naturaleza. Y colapsa Madrid, y colapsa España, ¿no? Cuando caen 4 copos de más. ¿Vale? Y al principio es muy divertido, y entonces salimos todos a esquiar y hasta se vieron trineos tirados por perros siberianos y estas cosas, ¿no? Entonces, claro, es muy divertido porque la tenemos muy domesticada, pero también hemos podido ver los destrozos que ha hecho. Y aunque la tenemos muy domesticada, nos ha afectado un montón. ¿Por qué? No solo para la vida ordinaria, sino que es que hay árboles arrancados de cuajo, hay pabellones hundidos, hay un montón de destrozos. Por 3 días de nieve. Por 3 días de nieve. Que fue la 4ª glaciación. O sea, claro, el mundo se acabó. Entonces, ya está. Pero ¿qué es la experiencia desnuda de la naturaleza? Los elementos primordiales. Y para nosotros la nieve es algo, pues eso, que vamos a esquiar y pagamos por ir a la nieve y tal. Un griego no pagaba por ir a la nieve, ¿eh? O sea, no. La nieve era para verla desde abajo en el Olimpo y ya. O sea, no para pasar una noche allí en ella. O sea, no. Entonces, ¿qué es? Los elementos: tierra, aire, fuego y agua. Aquello de lo que para el mundo antiguo están hechas las cosas. La tierra da 2 saltitos y arrasa la ciudad. Se acabó. No hay nada más. La tierra es poderosa. El viento, pues lo mismo. Un huracán de más te lleva la casa y todo. El fuego, el Etna lleva unos días en erupción, ese es el Etna. Y claro, no solo derrite la nieve, el Vesubio arrasó Pompeya. Entonces, claro, y esa es la experiencia que tiene el hombre antiguo de la naturaleza. Y el agua, pues lo mismo, un maremoto te barre. Entonces, o un diluvio, una lluvia intensa, o un río que se desborda. Entonces, no solo arrasa los cultivos, es que arrasa todo, se lo lleva todo por delante. Esa es la experiencia que tiene el hombre antiguo de la naturaleza. Y ha tenido estas experiencias, y por eso las cuenta en los mitos. Y por eso Gilgamesh y el Génesis hablan de un diluvio. Entonces, y de la muerte que trae consigo un diluvio. Y de cómo eso acaba con la vida. Y por supuesto que se interpreta qué hemos hecho para merecer esto. Algo habremos hecho. Y entonces es un castigo. Entonces, ¿por qué? Porque yo estaba aquí tan tranquilo y todo me iba bien y de pronto, bueno, pues es eso. Entonces, eso, la naturaleza, ¿vale? Pero la naturaleza es también experiencia de caos y de orden. Entonces, de las dos cosas, yo veo la regularidad de las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, veo la regularidad del cielo, y entonces la constelación de Géminis todos los años aparece en el mismo sitio, y tarda un año en volver. Entonces, pasado el tiempo, las cosas vuelven a su origen, lo cual me permitirá de nuevo volver al rito y decir, puedo volver a mi origen, ¿sí? Y el sol en Stonehenge siempre pasa en el solsticio de verano por la misma ranura. Y entonces puedo volver al inicio. Y el otoño en Nueva Inglaterra tiene siempre los mismos tonos. Entonces hay regularidades y eso genera ciclos y ejes. Stonehenge es un eje del mundo.
Es un lugar donde el cielo se une con la tierra. La naturaleza entra en un proceso de renovación y yo tengo que estar allí presente para renovarme con ella, porque formo parte de ese ciclo. Sí, entonces, antes de que venga el Rey León y me lo cuente, yo, el hombre primitivo, ya me he dado cuenta de que formo parte de ese ciclo. ¿Sí? Y entonces hay ciclos, hay ejes, hay centros muy significativos para encontrar esa armonía con la naturaleza y que la tormenta no me pille y que yo pueda instalarme pues como se instala la montaña, que la tormenta la moja pero no la deshace. Ya, pero luego viene el terremoto y sí que deshace la montaña. Y eso, cuando no es la montaña, la que nos deshace todos cuando vomita lava, ¿no? Entonces, pero hay también, dentro de ese orden, incongruencias y de pronto el cielo lo surca un meteorito. Y el meteorito cae y lo encuentro y veo que es hierro. Y entonces es hierro. Y entonces el cielo está hecho de hierro y por eso se dice siderum. Entonces, que es hierro, ¿no? Entonces está hecho de hierro y por eso es firme y tal, porque se nos cae a cachos. Efectivamente. ¿Cuándo? No con regularidad, de vez en cuando. No es regular, no es cada 25 de marzo. No, es hoy y si te pilla, acaba contigo. Y hay irregularidades en los nacimientos, y hay irregularidades en las cosechas, y hay irregularidades en todas las cosas hay. Y entonces el hombre antiguo piensa, ¿y qué es más? ¿Lo regular o lo irregular? ¿Y dónde vivo mejor? ¿Con el orden o con el caos? Con el orden me permite prever un poquito las cosas y estar pues más o menos dispuesto. Pero de pronto me cae un meteorito que yo no pensaba y entonces pues ¿qué hago? ¿No? Entonces, la relación entre mundos, en el mundo, los dioses y los hombres, parte precisamente en el hombre antiguo de la experiencia de la naturaleza, que se experimenta como poderosa, como extraña a mí, pero también con ese orden. Y entonces, eso que intuyo, lo que no me es evidente, lo relaciono con esto y empiezo a personificar las fuerzas naturales. Se ve muy claramente en el poema de Hesíodo, que comentaba antes don Alberto. El poema de Hesíodo no solo es el caos y luego la tierra y el firmamento, el cielo, Urano, ¿no? Y luego el Erebo, la oscuridad y el día y la noche y tal, sino que a partir de un momento empiezan las relaciones matrimoniales, las relaciones entre esos dioses primeros y se ve que se produce la noche y se produce el día y entonces empiezan las fuerzas naturales a recibir los nombres propios de los dioses griegos. Y Gea es al mismo tiempo la tierra y la diosa tierra. Y Zeus es al mismo tiempo el Zeus, dios del Olimpo, y la luz del día. Que es lo que significa el término. Entonces, los términos, los nombres propios de los dioses griegos describen fuerzas de la naturaleza. Entonces, ¿qué está haciendo? Ahí es muy evidente, es decir, ¿qué hace el hombre con los mitos cuando empieza a hablar de los dioses? Personifica las fuerzas de la naturaleza en seres particulares. De tal modo que el sol es alguien. Yo veo un disco luminoso que calienta el mundo. Fenomenal. Pero es un dios. Y se mueve, y es poderoso, y permite la vida. Entonces, hay una identificación, por tanto, entre la naturaleza y los dioses. Y cuando la naturaleza arremete contra el hombre, entonces hay una explicación no solo física, sino teológica. No solo es porque se ha producido un terremoto, sino porque la diosa Gea, de pronto, no sé, me ha puesto a dar saltitos. Y entonces es una explicación teológica. ¿Y qué hemos hecho para merecer esto? Para que no nos suceda, vamos a llevarnos bien con ella. Y entonces, claro, si somos un pueblo marino, el dios del mar, Poseidón, pues tendremos que tener una cierta veneración por él. Y todo está lleno de dioses. Y entonces, como todo está lleno de dioses, los dioses que están más cerca de mí, los dioses de esta montaña, de este bosque, de este río, me tienen que ser propicios. Y como los dioses, la naturaleza, son extraños a mí y a veces hostiles, pues tengo que llevarme bien con ellos y ganarme su favor. Porque resulta que los dioses pueden ser envidiosos. Y entonces pueden buscar el mal del hombre. No tienen por qué buscar necesariamente el bien. Que aquí estamos muy mal acostumbrados, entre comillas, a una cierta imagen de Dios, de una religión determinada. Un Dios que da su hijo para que nosotros tengamos vida. Pero que eso no era en el mundo antiguo. Que eso no es en otras culturas y en otras religiones. Para nada.
¿no? Entonces, claro, aquí vemos, pues eso, la imagen del dios Sol en estas tres culturas que estamos intentando comentar, ¿no? Y la distinta representación. Claro, aquí vemos en la imagen de Egipto cómo en la noche el dios del Sol va en esa barca surcando el río del que nos hablaba don Alberto, pero que en la mitología egipcia es el cuerpo de la diosa Noche, ¿sí? Para salir al día siguiente y poder iluminar el mundo. O vemos al dios del sol de los asirios también en ese disco iluminando el mundo y con el arco asaeteándolo, ¿sí? Y vemos a Helios en su carro tirado por caballos, ¿no? Iluminando el mundo. Vale. Pero, por ejemplo, esto es el Enuma Elish, que también se citaba antes, es cómo concibe la mitología babilónica la creación del hombre en relación con los dioses. Los dioses, Marduk ha matado a Tiamat, con Tiamat, el cuerpo de Tiamat, lo ha destrozado y con eso ha hecho el mundo. Tiamat es la diosa mala, el mundo, por tanto, materialmente está hecho de una materia mala, espíritu bueno, ¿sí? Hay un dualismo allí radical desde el principio. Y entonces los hombres son creados. ¿Pero para qué? Entretejeré sangre y ensamblaré huesos, dice Marduk. Suscitaré un ser humano. Hombre será su nombre. Estará encargado del servicio de los dioses. ¿Para qué crea a los hombres? Para servir a los dioses. ¿Por qué? Porque antes los dioses eran buenos y malos, pero hay una especie de reconciliación después del sacrificio de Tiamat y tal, y entonces, y de Tiamat y de Kingu y tal, y entonces, para que vivan los dioses en paz y no tengan que hacer nada, y no trabajen unos en beneficio de los otros, sino que estén allí plácidamente viviendo, entonces vamos a crearles unos servidores, que son los hombres, que ellos puedan estar en paz, los dioses puedan estar en paz. Cuando los grandes dioses se reunieron en asamblea, alabaron a Marduk e inclinándose hacia la tierra pronunciaron un conjuro para poner la vida de la humanidad en peligro. Un conjuro para poner la vida de la humanidad en peligro. ¿Por qué? Porque hay que recordarles a los hombres que tienen necesidad de nosotros, que están para servirnos. Y como están para servirnos, tienen que trabajar la tierra, producir fruto y hacernos sacrificios para que nosotros comamos y bebamos. Es muy básico la mitología esta, ¿no? Pero es así. Y para eso tienen que hacer santuarios y tal. Y para que se acuerden de ello, de vez en cuando un terremoto, de vez en cuando una inundación, de vez en cuando una nevada, de vez en cuando tal, y entonces se acuerdan de ello. Y entonces vienen a nosotros y ya está. Por el agua y el aceite juraron hacer peligrar la vida del hombre. Entonces dijeron, los cabezas negras, es decir, los seres humanos, deben esperar de nosotros la salvación. O sea, los creamos para que nos pidan. Claro, es una concepción del ser humano en relación con los dioses y con la naturaleza muy peculiar. Pero muy peculiar. El último mono de todo este plano, Dios, hombre, mundo, es el hombre. Y lo fuerte, lo evidente es la naturaleza. Y sobre ella los dioses, que son una personificación suya. Y el hombre, pues si le va bien, pues conseguirá el favor de los dioses, ¿vale? Todo eso, esa relación, se vincula en las distintas cosmovisiones antiguas en torno a la Maiestas. La Maiestas es de Maius, la raíz es Maius, es lo más grande en sentido de poder, de majestad, de grandeza, de esplendor, de fuerza. Eso es lo que significa majestad, ¿vale? Entonces, pero claro, estar en presencia de los dioses, como estar en presencia de un portento natural, un huracán, un terremoto, un fuego devastador, es estar en presencia del poder. Y por un lado, tienes ese terror que te causa lo que es mucho más grande y poderoso que tú, y ante lo cual te sientes desvalido, pero por otro lado, también ves su belleza, su atractivo. Terrible, pero es atractivo, ¿sí? Y entonces te sientes nada frente a ello, y eso es como te das cuenta de que eso es la clave del orden y del caos, y que si controlaras eso, hipotéticamente, controlarías todo. Y entonces, ¿eso cómo se vincula con nosotros? Pues primero sientes la necesidad de vincularte a eso, es decir, yo tengo que estar en relación con ellos. ¿Y cómo? Por una relación de mimesis y metexis, ¿no? Entonces, de imitación y de participación. Tengo que formar parte de metexis, pero también tengo que parecerme a. Y eso se traduce en el poder humano. El rey es el eje del cosmos. El faraón, o Hammurabi, es el eje del cosmos.
Y por eso celebramos cada año la boda de Hammurabi. ¿Sí? Entonces, el rito de renovación del año pasa por un hieros gamos, por una boda sagrada, en donde el rey, en su propia carne, renueva el origen del cosmos, ¿vale? Y por eso hacemos las pirámides para el faraón, y por eso todos servimos al faraón, porque como él esté mal, el cosmos está descolocado. Entonces, es el eje del mundo, ¿vale? Lo que significa que todo poder político es, por tanto, sacro, es divino. Y el rey es un dios, pero en el Mediterráneo oriental y en la lejana China, el hijo del sol, el hijo del cielo, ¿sí? Entonces, o el mikado, es decir, lo mismo. Y en el fondo, el único ser humano digno por sí mismo es el rey, y el que detenta el poder político. Y si yo quiero aspirar a un cierto nivel de dignidad, tengo que acercarme mucho a él. Y entonces, por contagio, la tengo, ¿vale? Eso es la imagen del mundo antiguo antes de Grecia, ¿vale? Y Grecia participa en gran medida de ello porque está metida en ese mundo, pero establece ciertos matices. Y entonces vamos a hablar ahora de la imagen metafísica de la Grecia antigua. Y vamos a hablar del destino, la tragedia de los héroes, de la naturaleza, los dioses y los hombres, del sentido del hombre, cosmos, logos y arete, y el existir, conocer, amar en esta última visión. La imagen es una reconstrucción del frontón occidental del Partenón, como parece que lo diseñó Fidias, ¿no? Entonces, y vemos allí la disputa entre Poseidón y Atenea por la ciudad de Atenas. Esto es un mito, ¿no? que al parecer estaba representado allí en el Partenón. No nos quedan muy poquitos trocitos de estas esculturas en el British y eso, pero es un mito muy interesante. ¿Por qué? Pues porque es la ciudad de Atenas, que se pone bajo patrocinio de Atenea, por eso se llama Atenas, y que reclama que su origen es una disputa entre los dioses. Los dioses estaban repartiendo el mundo, y entonces yo voy a ser de tal ciudad, el dios protector de tal ciudad, y yo de tal otra. Y el mito de Atenas es este, que se presentó, el primer candidato era Poseidón. Y entonces Poseidón, para mostrar su poder, dios del mar, lo que hizo fue hacer brotar en Atenas una fuente. Pero claro, el mar es agua salada, con lo cual la fuente era de agua salada, y vemos debajo de las piernas de Poseidón la fuente brotando, ¿vale? Y a continuación Atenea se presentó como candidata e hizo brotar un olivo, el olivo. Y entonces los dioses, los 12 olímpicos, fueron el jurado, y entonces decidieron que la ciudad era para Atenea. ¿Por qué? Pues porque ¿qué puede salir del agua del mar? Pues poquita cosa, ¿no? No sé, la salmuera y quizás algo más, ¿no? Y eso. En cambio, ¿qué puede salir del olivo? Pues del olivo sale la aceituna, para empezar, que ya es alimento. Pero para que salga bien hay que cultivar el olivo, con lo cual es trabajo, es civilización. Pero sale el aceite, y el aceite es condimento, es alimento, es también luz, es también medicina, es también muchas cosas. Entonces, el nacimiento del olivo, el cultivo del olivo, el don del olivo por parte de Atenea, la diosa de la inteligencia, ¿no? Pero también la diosa de la guerra, la diosa de la justicia, es como la voluntad de los griegos de decir: nosotros queremos ser civilizados, nosotros queremos tener una cultura sedentaria, agrícola, pero que también sea inteligente, y que también que no sea tontorrona y que no se deje vencer por sus enemigos, sino que use el arte de la guerra como arte y este tipo de cosas. Entonces está representado allí, ¿no? Entonces esta es la alegorización a la que se refería antes el profesor Bernabé, ¿no? Está el mito, y ¿qué significa el mito? Bueno, pues esto es lo que viene a significar, ¿no? Y esto creo que marca la diferencia entre los griegos, ¿no? Dice Homero en el canto sexto de la Ilíada, como el linaje de las hojas, así el de los hombres, ¿no? Y nos da allí en ese verso una visión pesimista del hombre que es compartida por todo el mundo antiguo. El hombre antiguo, precisamente por lo que decíamos antes, se encuentra como disuelto en la naturaleza y a expensas de ella, y por tanto de los dioses, ve que su vida no vale nada, pero también ve que su interior tiene grandes aspiraciones, que todos queremos algo más, y todos nos gusta vivir bien, y queremos, pues no sé, esperamos algo de la vida, ¿no? Y queremos al menos que queremos vivir tranquilos. Bueno, y sin embargo,
tenemos un montón de cosas que nos impiden vivir tranquilos. Y si no es la nevada, es el virus, y si no es el gobierno, y si no es el impuesto, y si no es el cataclismo, y si no es... Y nuestra vida es una lucha contra los elementos. Y en esa lucha, al final, la realidad cruda y dura es que siempre perdemos. ¿Por qué? Porque vamos y nos morimos. Entonces, nos pasamos la vida trabajando para ser felices o tener paz en un momento determinado, y al final, la naturaleza, los dioses, pueden con nosotros. Y nuestra vida se acaba. Y es terrible. Y esto es en mi generación, la de mis padres, la de mis abuelos, la de mis bisabuelos, hasta el origen del mundo. Con lo cual, si soy más o menos racional y sensato, puedo suponer que la de mis hijos, mis nietos y mis bisnietos no va a cambiar demasiado. Y entonces, al menos en esto. Entonces, claro, el hombre antiguo se encuentra entre los deseos de su corazón, ardientes, grandes, anchos, y el mundo, que es un desastre, y la muerte, que es acabamiento y fin de todas las cosas. Y entonces concibe un pesimismo terrorífico que puede llegar a aniquilarlo. Entonces, las soluciones a ese pesimismo son, en el mundo antiguo, pues la indiferencia, el da igual todo. En el fondo, nada significa nada. Entonces, es la solución, por ejemplo, que dan los mitos hindúes, ¿no? Entonces, nada significa nada. Todos somos parte de lo mismo. Dolor y sufrimiento son solo velos que al final, cuando los quitas, descubres que no hay nada. Y ya está. Con lo cual es indiferencia. O el gran hereje del hinduismo, que es el señor Buda, y que dice, pues si esta es la realidad, lo mejor es salir de ella cuanto antes. Desaparecer. Entonces, el huir, ¿no? el aniquilamiento, ¿no? el salirme de aquí. O la tercera solución, me parece a mí, que es la de los griegos. Esto es la realidad, pero voy a morir matando. Entonces, no van a poder conmigo gratis. Entonces, yo soy un héroe y saco pecho y me enfrento a ello y ya está. Yo sé que mi vida no vale nada. Asumo la tesis del mundo antiguo de que la vida humana no significa nada. Lo dice Homero. Como el linaje de las hojas, así el linaje de los hombres. Punto. Y el año que viene nadie se acordará de esta generación. Vale. Pero para mí mi vida tiene sentido. Y entonces voy a vivirla a tope. Y vivirla a tope no es vivirla a tope en plano posmoderno. Vivirla a tope es voy a hacer que mi vida esté llena de sentido. ¿Y cómo le doy ese sentido? Pues precisamente como intentan dársela a los griegos. El propio Homero nos dice que efectivamente la vida de los hombres es como el linaje de las hojas, pero en la Odisea, en el canto octavo, nos dice que la guerra de Troya, y por tanto la historia, voluntad de ello fue de los dioses para dar que cantar a los hombres futuros. Entonces, aunque la vida es trágica, puede tener un sentido, y es que recordemos esa vida. La memoria empieza ya a sonar como sentido de la vida. Y entonces mi vida tiene que ser de tal forma que merezca ser cantada. Y ese es un modo de existencia más allá de la muerte. Es un modo de vencer la muerte y por tanto de dar sentido a la vida. ¿Vale? Entonces, en esa relación de naturaleza, dioses, hombres, pues hay un sentido de, perdón por la errata, de una relación necesaria. En Grecia hay un sentido de una relación necesaria y en el fondo armónica. Hay una voluntad, cuando menos, de que esa relación no sea puramente trágica. Aunque constato que es trágica y caótica y a veces absurda, me gustaría que no lo fuera. Y entonces voy a intentar armonizarla y encontrar un sentido. Tiene que ser una relación más o menos proporcionada. El hombre tiene que encontrar una proporción con la naturaleza y también con los dioses. Los dioses tienen que reflejar al hombre, tienen que haber una relación proporcional. Tiene que ser una relación cognoscible y asumible. Tengo que poder penetrar los misterios de la naturaleza y por tanto los misterios de los dioses. Tengo que descifrar los misterios de los dioses y por tanto traducir los mitos en categorías lógicas, ¿sí? Y eso es de lo que hablaba, por ejemplo, la teogonía de Hesíodo, que hay un caos, unas fuerzas primordiales, un orden y luego una vida humana. Entonces hay un proceso, pero es un proceso de ordenación de cosmos, ¿sí? de poner orden en la existencia y un orden que es cada vez más comprensible.
cada vez más racional. Al principio es todo oscuro, no se entiende nada, no se distingue nada. Y entonces aparecen ahí unas fuerzas que empiezan a moverse. Pero moverse es recolocarse, unas arriba, otras abajo, y están allí como peleándose y no saben muy bien por qué ni cómo. ¿Hasta cuándo? Hasta que viene Zeus, la luz del día, y la luz del día lo aclara todo. Y entonces dice, esto es arriba, esto es abajo. Y hay un orden en las cosas, esto va antes, esto va después. Esa polaridad empieza a tener sentido. Y es como que el griego quiere que ese mapa de la realidad, esa cosmovisión, sea lo más definida posible. Y por eso tiene lugar muy destacado en esa cosmovisión el hombre. Aquí en la imagen, en esta copia helenística del Discóbolo de Mirón, ¿no? Hay un autor que veremos en alguna de las sesiones más adelante, que es Protágoras, un sofista, y que desde luego al decir de Aristóteles y de otros que nos transmiten sus fragmentos, lo dice en un sentido completamente subjetivo y relativista, ¿no? Pero en otro sentido, el hombre es la medida de todas las cosas. De las cosas todas, medida es el hombre, dice Protágoras, ¿no? Y desde luego es la mente de Grecia. La mentalidad griega hace que esto sea así. Si nosotros vemos las representaciones de los dioses de los antiguos en otros pueblos, veamos la diosa Tiamat, y en todos hay un antropomorfismo, ciertamente, pero el antropomorfismo más logrado es el griego. Porque los dioses son héroes, son hombres realmente sublimados, ¿sí? Son hombres y mujeres realmente puestos en su máxima expresión, ¿sí? Entonces, ¿en qué se distingue el David de Miguel Ángel del Doríforo? Bueno, pues en que sabemos que es David y la historia que hay detrás, pero nada más, ¿sí? Entonces, es un hombre. ¿Por qué? Porque los griegos entienden que la medida de todo es el hombre. Y vemos las construcciones enormes de Egipto, las pirámides, los templos, Abu Simbel, Luxor, gigantescos. Y vemos el Partenón, y que es muy grande, pero si ponemos el Partenón al lado de la pirámide de Keops, resulta ridículo. ¿Por qué? Porque está hecho no para ser grandioso, monstruoso, sino hecho a la medida del hombre. En una proporción, claro, no es una casa del hombre, es la casa de un dios, de una diosa, y por tanto tiene que ser más grande que la casa de la propia ciudad de Atenas, no la casa ordinaria de la ciudad de Atenas, pero está hecho con una proporción a medida del hombre, ¿sí? Entonces, los dioses están humanizados, la naturaleza hay que encontrar la proporción respecto de nosotros y por tanto hay que referir a nosotros la existencia, hay que tomarnos en serio. Entonces es el primer gran intento en el mundo antiguo del encontrar el lugar del hombre en el cosmos, sin someterme totalmente a la naturaleza, sin disolverme en ella de cualquier forma, ¿vale? Eso implica unas condiciones materiales, pero las condiciones materiales también empiezan en esta cosmovisión a ser distintas de otras cosmovisiones. Entonces el hombre griego, por el terreno en el que está, por el país en el que está, por la vida que tiene, por lo que sea, genera una vida desde luego más austera que otros pueblos de la cuenca oriental del Mediterráneo, ¿sí? Entonces su aspiración no es la riqueza de Egipto, ni del rey de reyes que es el rey de los persas, sino es otra cosa, es un sentido de austeridad. Luego son comerciantes y son piratas y les gusta la riqueza y hablan de ella, sí, pero con otra cosa también muy griega, el medenagan, nada en demasía. Entonces tú puedes ser muy rico, pero eso puede llegar a ser un problema. Es mejor que seas menos rico y que te mantengas en tus medidas, ¿sí? No tan pobre, pero no tan rico, ¿vale? Entonces, condiciones materiales que favorecen también esto, ¿no? Y la vida del espíritu. En la vida del espíritu hay dos términos que son un eje central en la visión griega, ¿no? El kalos y el agazos, la belleza y el bien, ¿no? Entonces, la belleza y el bien. Y además van unidos. Lo que es bello es bueno y lo que es bueno es bello. Y por eso los dioses son bellos, no pueden no serlo, ¿sí? Y por eso los héroes son bellos y no pueden no serlo, y por eso lo que es bello es bueno, y por eso el Partenón tiene que ser el Partenón, y nuestra ciudad tiene que ser nuestra ciudad. Y hay un gusto por la belleza en todo lo que hacemos, no solo en las cosas materiales, también,
Y entonces esto va unido de nuevo aquí con el agazos, con el bien. En las cosas espirituales hay acciones nobles y acciones innobles, y son preferibles las nobles, ¿vale? Y luego, esa creación del espíritu griego que es la polis. La polis, dice Quito, un helenista ilustre, ¿no? Dice, la traducción que solemos darle es ciudad-estado, pero es mucho menos que una ciudad y mucho más que un estado. Y es verdad, es decir, en dimensiones, una polis no pasaba normalmente de los 20.000 habitantes. O sea, 3 excepciones en el mundo antiguo, que son Agrigento, Sicilia y Atenas, ¿no? Pero todas las demás eran 20.000 abajo. Pero 20.000 habitantes. 20.000 habitantes no son 20.000 ciudadanos. 20.000 habitantes son hombres, mujeres, niños, esclavos y extranjeros. Con lo cual, ciudadanos, 5.000, 8.000 como mucho. Claro, 5.000 varones, pues quizás sí que se conocen entre ellos. Y entonces uno puede entender cosas como la democracia ateniense y sus altos y sus bajos, y que todos participamos del gobierno, y que además estamos todos emparentados, porque somos todos las mismas tribus originales, con lo cual la vida pública es en realidad asuntos de familia, que son asuntos de familia, pues a veces que nos llevan a matar porque son asuntos de familia, es decir, los llevamos muy a pecho. Y entonces, claro, entonces es una vida pues muy concentrada, en donde las fronteras entre mi casa y el ágora están muy diluidas porque el ágora termina siendo el patio de mi casa, ¿sí? Entonces es una vida muy fluida precisamente por eso, ¿sí? No es un megaestado. Un megaestado como Persia es el lugar de los bárbaros, es decir, eso está desproporcionado, no está hecho a la medida del hombre individual, es el anonimato, y claro, eso necesita un tirano que domine a todos los demás, que los convierta en esclavos. En cambio aquí tenemos esclavos, pero hay 5.000 hombres libres. Y 5.000 hombres libres no son un rey, ¿sí? Que es el único ser libre del imperio persa, ¿vale? Entonces, claro, esto son dimensiones, es gobierno, establece vínculos, y claro, todo el mundo contribuye a lo que tiene que contribuir, ¿no? Entonces, es un ámbito muy adecuado para que la persona empiece a decir, oye, pues igual yo no tengo que ser tan rico como el rey de los persas, igual me basta con tener mi casita y luego mi ciudad, que tiene sus colonias y su fuente de riqueza y sus esclavos naturalmente, pero que me da para ir pasando la vida en eso que Aristóteles llamará la eudaimonía, la felicidad, que no sabemos traducir, ¿no? Pero que es un conjunto de circunstancias, algunas dependen de mí y otras son buena suerte y ya está, ¿vale? Entonces, claro, otra línea fundamental en Grecia para entender su mentalidad y por qué la filosofía surge aquí es la idea del cosmos, del logos y la arete. El cosmos hemos hablado, ha hablado también don Alberto, ¿no? Es el sentido del orden, la armonía y la unidad de la multiplicidad. Experimentamos que hay muchas cosas, luego vendrán otros profesores que os hablarán de Heráclito y Parménides, la unidad y la multiplicidad, ¿no? Experimentamos que hay muchas cosas, pero hay que intentar descubrir el hilo conductor de todas ellas, el vínculo de unidad. Todas son en el fondo una. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Porque las anula? ¿Porque las integra? Es distinto. Unificar, como uniformar, a integrar, ¿vale? Entonces, y la integración tiene hay arriba y hay abajo, esa polaridad, ¿no? Pero hay que saber distinguirla. Y luego el sentido del logos, el sentido de la inteligencia. Yo tengo una inteligencia que me permite comprender la realidad porque la realidad tiene una inteligencia que le permite ser comprendida, ¿sí? Está hecha en correspondencia con mi mente, o mi mente está hecha en correspondencia con la realidad. Por eso puedo descubrir las relaciones que hay, relaciones tan profundas como el número áureo, entonces como la proporción áurea. Entonces el Partenón está hecho con esa proporción. Pero no solo el Partenón, una ánfora griega está hecha con esa proporción. Y entonces el cuello del ánfora tiene la medida justa para ser proporcionada con el cuerpo de la ánfora, con su base, con su abertura, con sus asas. Todo es un conjunto de geometría. Y entonces, claro, eso lo hacen los griegos. ¿Y por qué lo hacen? Porque lo han visto en la naturaleza. Porque han visto que la naturaleza es proporcionada. Entonces, que hay una proporción, por ejemplo, en el cuerpo humano.
Y entonces, y es verdad que hay irregularidades y que no todos somos el Apolo del Belvedere. Bueno, vale, pero hay, por tanto, un ideal de ese Apolo del Belvedere. Entonces, aunque yo sea más bajito o más alto o yo esté desproporcionado, yo particularmente, sin embargo, el orden y la belleza piden esa armonía y es necesario descubrirla. Y en función de eso, claro, eso no es un canon particular. Eso no es un canon que inventaron los griegos, se lo inventaron, lo produjeron y entonces ya está. No, 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 eso es una estructura metafísica. Eso es la realidad que está así ordenada y los griegos acertaron con ella. Y ya está. Luego podrá haber otros cánones y otros criterios y otras cosas y podemos inventar muchas otras cosas. ¿Sí? Y el sistema dodecafónico, todo eso. ¿Vale? Pero hay una realidad que está medida, originalmente medida, y los griegos descubrieron estas medidas. Sí, por supuesto, no las descubrieron de la noche a la mañana y no las descubrieron como un meteorito que cayó del cielo y estaba Egipto y Babilonia antes, por supuesto. Pero ellos se concentran en esto y llegan a donde no llegó Egipto y a donde no llegó Babilonia. Y por eso, otra de las cosas que a mí me parece clave para entender la civilización griega y por tanto también la civilización que nace de la griega, que es la nuestra, y que hoy lamentablemente hemos perdido, pero vamos, a raudales, es el sentido de la excelencia. Lo que los griegos llamaban la arete. Arete es la excelencia. Lo solemos traducir por virtud, pero virtud es un término latino que propiamente hace referencia al vir. Virtus es a vir lo que senectus es a senex y lo que juventus es a juven. Es decir, la cualidad del varón maduro. Varón, no mujer, maduro, en la plenitud de su edad. No el senex, no el anciano, ni el juven, el joven, ¿sí? Sino el senex, perdón, el vir. Entonces hace referencia, y está bien porque hace referencia pues a una madurez de vida y a un trabajo realizado y a un compromiso y a una libertad responsable y a un montón de cosas, ¿no? Y a una fuerza física y tal. Pero quizás polariza demasiado en eso, en varón. En cambio la arete tiene la misma raíz de aristos. Aristos es lo mejor. Y tiene por tanto muchas variaciones. La arete para Aquiles es la fuerza en la batalla. Pero para Héctor, en la misma Ilíada, es la lealtad a los compromisos. Yo soy el defensor de la ciudad y tengo que ser el mejor de los que defienden la ciudad cuando se pelea en torno a Ilión. ¿Sí? Entonces tengo que ser el mejor y esa es mi arete. Y para Sófocles es en Antígona la fidelidad a la conciencia. Y es lo mismo para Sócrates. Entonces, tiene ya en el tiempo de Sócrates un fuerte componente moral. Es la vinculación con el bien. Pero en el tiempo de esa época, cuando están reconstruyendo el Partenón, para Fidias es el número áureo. Es hacer el Partenón con esas desviaciones curvas para que, visto en la distancia, pueda verse como perfectamente recto. Entonces, claro, eso exige una observación y un gusto por las cosas y un detalle extraordinarios. La obra bien hecha, sea una obra física, como una ánfora, como un edificio, sea una obra moral, como entregar la vida por el bien y la justicia. Entonces, eso es la arete. Y eso lo descubren los griegos y lo practican hasta el virtuosismo y nos lo inoculan en la herencia que nos traspasan hasta que pues parece que lo vamos perdiendo y lo dilapidamos y ya nos da igual todo. Por eso hay que volver a Grecia y eso, ¿no? Y todo esto me parece bien reflejado en ese discurso fúnebre que Tucídides pone en la historia de la guerra del Peloponeso en boca de Pericles, con el que abríamos este curso, ¿no? Y es que amamos la belleza con sencillez y la sabiduría sin relajación. Amamos la belleza con sencillez. Claro, uno puede ser malo y decir, claro, lo dice Pericles después de haber saqueado el tesoro de Delfos para dotar de belleza a toda la ciudad de Atenas. Bueno, vale, son las licencias poéticas que podemos conceder a los historiadores, pero en el fondo está hablando de una verdad, es decir, aman la belleza y aman la sabiduría y trabajan por ella. Y hacemos uso de la riqueza más como oportunidad para la acción que como motivo de jactancia. Y no consideramos una deshonra el ser pobre. Claro, ser pobre es una humillación, no para los griegos. Pero sí el no hacer nada para salir de la pobreza. Tengo que esforzarme
por salir de la pobreza. ¿Sí? Hay condiciones que quizás me impiden ser rico, pero no puedo acomodarme a esto, no puedo resignarme, no puedo ser un mediocre. Todos podemos ocuparnos de nuestros asuntos privados y de los públicos, y otros que están volcados en sus ocupaciones no dejan de conocer suficientemente lo que sucede en política. Es decir, todos nos ocupamos de todo, ¿vale? El bien común. Y es que solo nosotros consideramos al que en nada participa de estas cosas, no como un hombre tranquilo, sino un inútil, y juzgamos y reflexionamos personalmente las cosas como corresponde. Entonces, el no participar en la vida pública, en el bien común, pues es que, ¿qué haces entonces con nosotros? ¿Vale? Es lo justo tener por mejores de espíritu a quienes, conociendo con toda claridad lo terrible y lo agradable, no dejan por ello de arrostrar los peligros. Entonces, arrostran los peligros precisamente por conocer este modo de vida, por llevarlo adelante, ¿vale? Y eso. Entonces, en resumen, la mentalidad antigua y particularmente la griega es un sentir la realidad, admirarla, sentirme con ella, dejar que me toque, me sacuda y golpee, es captar, tener una actitud de asombro, de entusiasmo, de afecto y de emoción ante ella, descubrir la belleza de la realidad o la realidad como bella. Pero es también pensar la realidad, conocerla, entenderla. Entenderla es tender hacia ella, no dirigirme hacia ella, aproximarme a ella, pero es inteligirla, intus legere, leerla por dentro, ver lo que significa, interpretarla, traducirla, hacerla mía. Y eso supone criterio y supone inteligencia. Es descubrir la verdad de la realidad como verdadera, y en esto tendrá un lugar primordial la filosofía, y la filosofía griega. Y luego es también querer la realidad, y quererla es elegirla, comprometerme con ella, hacerme responsable de ella, donarme, es tener voluntad, libertad, carácter, ¿no? Es forjar eso y descubrir el bien de la realidad, y la realidad como buena para mí y para compartirlas con otros, hasta sacrificar mi vida por ese bien, como hace Sócrates, ¿vale? Y poner todo eso en una integración, en un camino sapiencial que es totalizante, iniciático, que pasa por una tradición de maestro a discípulo, por una civilización en el fondo, y a partir de Grecia pues es también filosófico, un camino filosófico, racional, riguroso. Es descubrir la unidad de la realidad como una, y a mí en ella. Entonces, no es la realidad está allí y es una, sino yo estoy allí metido, es mi realidad, ¿vale? Como conclusión, bueno, pues lo que hemos visto es precisamente ese ser, conocer, amar la realidad, el que es como el sustrato para la comprensión de la singularidad de Grecia, de su filosofía, su ciencia, la tragedia, el humanismo, ver los fundamentos de nuestra civilización, de sus principios, sus criterios y valores, ¿vale? Y algunas lecturas recomendadas, que no vamos a entrar en detalle de ellas, pero las tenéis en la presentación, ¿no? Y bueno, también estas otras. Y de todas ellas yo destacaría, pues quizás, a mí me gusta mucho particularmente, lo he citado antes, Los griegos de Quito, o Paideia de Werner Jäger. Es un texto que tiene unos 100 años, pero que me parece que es una magnífica introducción a los ideales de la cultura griega. Entonces, lo que hace Jäger es ir introduciendo temas y viendo autores. Y me parece que es una magnífica introducción si lo tomamos como leo el capítulo de los trágicos y luego me voy a leer a los trágicos. Entonces, leo un capítulo y me voy después a las obras mismas, ¿no? Entonces, lo voy leyendo poco a poco, ¿no? Y entonces voy entrando mucho en ello, ¿vale? Y bueno, y ya está. Por mi parte, antes de daros 2 minutos en la palabra, recordaros que para certificar la asistencia del curso necesitamos, pues eso, vuestros datos personales, nombre, DNI, dirección de correo electrónico, y luego, si es presencial, pues lo registramos aquí, y si es online, nos enviáis por correo electrónico una reseña de la sesión al término de cada una de ellas, una reseña breve de unas 500.000 palabras, media página, una página, ¿vale? A esta dirección de correo electrónico humanidades-y-educación @fuesp, fuesp.com, Fundación Universitaria Española.com, ¿vale? Y creo que ya. Bueno, concluimos con este poema de Miguel Dors, que me parece que resume un poco lo que hemos intentado hacer, que es recoger la herencia griega y darnos cuenta de que vivimos de ella, de que se trata en este curso de descubrir la filosofía griega para ver lo que nos queda de ella, cómo ha configurado nuestra propia visión de las cosas y cómo podemos recuperarla.
dice, lo titula Antepasados, y dice: pudieron ser herreros, mercaderes, pastores, sastres. Memoria abajo fueron desvaneciéndose y yo nada sé de ellos, como el brote más alto del roble nada sabe de sus viejas raíces. Pero por ellos vino hasta mi vida esta sangre, callado y largo río que ante los pies de Dios tuvo su nacimiento y en mi pecho se queda remansado. Y a veces en el aula, él es profesor, me sorprendo en las manos un gesto de alfarero, o miro al horizonte con ojos de marino, o camino con pasos de leñador. Entonces me reconozco en ellos. A mí me parece que es un poema muy entrañable porque nos hace valorar no solo la historia familiar, sino también la historia de nuestra civilización. A veces cuando hablamos de dignidad del hombre, de derechos humanos, de libertad, de democracia, de honor, de virtud, de verdad, de belleza, de bien, pues damos por supuesto que son cosas en las que estamos instalados, y sin embargo es gracias a, entre otros, y muy particularmente a los griegos, que hemos sido conscientes de ello, ¿no? Y con esto pues os damos ya la bienvenida oficial al inicio de la filosofía y de esta iniciación en ella. Y muchísimas gracias por vuestra atención.